Oteiza llegó a decir que lo mejor de una obra de arte era su explicación. Y yo, oyendo aquí las intervenciones que me han precedido, he recordado esa frase, ¿no? Que algún punto de razón tenía, sobre todo si nos referimos a un cierto arte conceptual, ¿no? Pero que para mí, como autor de la vida de instalación, me deja irremediablemente el pozo de insatisfacción que se deriva del hecho de no poderles haber ofrecido aquí en Madrid, de momento al menos, la experiencia, porque se trata de una experiencia. Si el arte no se convierte en experiencia para los ciudadanos, pues realmente pierde en gran medida su utilidad, ¿no? Yo de mi trabajo lo daría por cumplido en la medida que haya servido de una manera modesta para que los ciudadanos, no solo del País Vasco, sino de fuera, se acerquen a Guiña y vivan también la experiencia directa de estar allí, de situarse en ese lugar, ¿no? Y porque, en definitiva, ese era el propósito de Oteiza y no solo de Oteiza, sino de Aita Donostia y de Luis Vallet, ¿no? Y en esa estela he tratado de situar mi trabajo atendiendo siempre, como es natural, al pensamiento de Oteiza, ¿no? Yo creo que Oteiza era una personalidad muy rica, pero al mismo tiempo muy variada, y pienso que cada uno lleva dentro de sí el Oteiza que le corresponde. El mío se relaciona muy directamente con lo que ha sido mi dedicación principal, que ha sido el cine, ¿no? Oteiza fue un artista al que el cine le interesó mucho, hasta el punto de que en determinado momento quiso hacer una película, ¿no? Una película. Fracasó en el empeño, como en tantas otras cosas, pero ahí está un impulso, en fin, también una forma de diálogo con el cine que quizá pudo tener mejor destino que el que tuvo. Para mí es muy difícil añadir o decir algo que no haya dicho ya en esta conferencia que hice en Bilbao. Y como las intervenciones que me han precedido han sido tan completas, yo me pongo a disposición para lo que quieran preguntar, ¿no? Insisto, nada puede sustituir más que en una cierta medida a la experiencia de lo vivido, ¿no? Y en este caso la videoinstalación. Yo creo que en mi experiencia, en el tránsito hacia el museo, que no es un tránsito que de alguna manera vaya a cristalizar en una experiencia que tenga continuidad, no he dejado de ser un cineasta, ¿eh? No he dejado de ser un cineasta. Lo que uno se plantea, como se lo han tenido que plantear otros compañeros, no solo aquí, sino internacionalmente, es decir, si algo ha tipificado la obra de algunos grandes cineastas internacionales es justamente su experiencia incorporándose al campo de las videoinstalaciones. Podría citar casos notabilísimos, ¿no?, del propio Scorsese, Béla Tarr, Apichatpong, y en España pues tenemos ejemplos como Albert Serra, José Luis Guerín, Isaac y la Cuesta. Es decir, el museo o los centros de cultura nos han ofrecido un espacio que es público, al que tiene acceso la mayoría de los ciudadanos, y nos han ofrecido una libertad que quizá
muchas veces la industria tal como está hoy día constituida, la industria cinematográfica, no ofrece. Y en ese es un campo, por otra parte, de experimentación. Es decir, pienso que le obliga a uno a situarse, y eso está muy bien, en otro espacio. El espacio del museo no es la sala cinematográfica, el espectador tampoco lo es, y está sometido a unos protocolos que no existen verdaderamente en la comunicación cinematográfica, son distintos, diferentes. Todo esto gravita sobre la experiencia. El cineasta que acude al museo a hacer una obra, forzosamente se lo tiene que plantear. Mi experiencia anterior a esta videoinstalación la compartí con el cineasta ya fallecido, que era un artista multidisciplinar como era Abbas Kiarostami. Hicimos una primera videoinstalación, se llamaba Correspondencias, que se vio en Madrid, Barcelona, París, Melbourne, pero realmente ha sido, por mi parte, una experiencia breve, corta, a la que estoy abierto a darle continuidad si se presenta ocasión, evidentemente. Pero no creo que uno deje de ser un cineasta por utilizar un espacio público, insisto, que ofrece unos márgenes de libertad muy valiosos y además un contacto con el público en general, sin tener que pasar por una serie de aduanas que hoy, tal como está estructurada la industria audiovisual, obliga, ¿no? Bueno, en el fondo yo lo que, en fin, exagerando un poquito, lo que he hecho es introducir la sala cinematográfica en el museo, porque era un espacio estanco, es decir, sin ninguna fuente de luz extraña, ¿no? Donde todo era negro y donde la única luz procedía de la pantalla. La única luz era la de la pantalla. Justamente las condiciones en las que el espectador común, cinematógrafo, que acude a la sala, son las que obtiene, ¿no? En ese sentido es la reproducción de una sala. Hoy el lugar del espectador se ha modificado extraordinariamente. De la experiencia de los hermanos Lumière, la experiencia original del cine, solo queda como residuo la sala cinematográfica. Pero hoy las películas o los audiovisuales, yo diferencio entre cine y audiovisual, se consumen no solo en la televisión, se consumen en las tabletas, en los móviles, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede ya hablar del lugar del espectador? En los primeros 80 o 90 años de la historia del cine, el lugar del espectador estaba absolutamente prefijado, que sigue siendo para mí el lugar ideal para contemplar las imágenes de una película, la sala cinematográfica. No desdeño la posibilidad de que se pueda ver una película en todos esos procedimientos, ¿no?, que hay, que ofrece la técnica, pero me parece que la experiencia se modifica sustancialmente. No la desdeño, pero se modifica sustancialmente. En realidad ha pasado a formar parte de, se puede hablar ya no se puede hablar de espectadores en cierto modo, ¿no?, sino de consumidores. Y a veces en el hogar, en eso que es la experiencia privada del cine, el cine empezó siendo una experiencia pública que uno compartía en la sala con otras personas a las que no conocía. Y hoy se ha derivado hacia la privacidad de lo doméstico, la sala de estar, el ordenador, el móvil, la tableta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se habla hoy más de señores, de personas que utilizan eso, que contemplan verdaderamente
las imágenes, ¿no? El cine empezó siendo también un acto de contemplación, cosa que hoy verdaderamente ha ido perdiendo cada vez más ese rasgo, ¿no? En fin, ese es el signo del tiempo, ¿no? Realmente la modificación es sustantiva, por eso a finales del siglo pasado se empezó a especular y a hablar una y otra vez desde la crítica cinematográfica de la muerte del cine, es decir, del cine tal como había sido su experiencia original, de la que hoy, insisto, solo queda como residuo la sala cinematográfica y además es un ámbito casi residual, pero ni las películas se hacen de la misma manera, ni en el mismo soporte, ni con los mismos condicionamientos. Eso se ha modificado extraordinariamente. Hay un punto de razón, quizá es en esa deriva crítica por la cual se empezó a hablar de la muerte del cine. Se siguen haciendo películas, y además muy buenas películas en ocasiones, por tanto hay algo que verdaderamente sobrevive de sustantivo, pero ese discurso está unido también a la experiencia de los otros lenguajes. En general, todo el siglo XX ha estado condicionado por la experiencia de la muerte de las artes, la muerte del arte, que está en la raíz de la reflexión que lleva a cabo Oteiza, que llega a afirmar, es decir, el arte debe morir para que el hombre, él soñaba con un hombre nuevo, vuelva a renacer, ¿no? En ese sentido, es difícil saber hacia dónde va lo que se ha dado en llamar audiovisual, que no es realmente ya el cine, porque el audiovisual incorpora el lenguaje cinematográfico, pero también el lenguaje de la televisión y el lenguaje de la publicidad. Por tanto, es un magma estilístico, y las películas no nacen libres e iguales, Cuando se cifra mi experiencia en el año 92, se olvida todo lo que he hecho después del año 92, que han sido bastantes cosas. Lo que pasa es que han circulado por ámbitos, lugares, que muchas veces pues, no han sido propios de los escenarios que contempla la industria cinematográfica. Es decir, el problema hoy no es hacer o producir un audiovisual, una película, es dónde se ve, dónde se proyecta. Y en eso, pues verdaderamente es un problema de difícil resolución. Pero yo desde el año 92 he hecho obra, no realmente de largometraje, pero sí una cantidad bastante amplia desconocida, quizá mayoritariamente es posible. El último estreno comercial fue una película que se llamaba Centro Histórico, donde era la obra de 4 cineastas, Manuel de Oliveira, Pedro Costa, Aki Kaurismäki y yo mismo. Se estrenó, no la vio casi nadie, y eso que... Porque hoy, incluso para estrenar una película hay que pagar. Es decir, para obtener una sala es muy difícil llegar, pero eso al margen de la posible reputación internacional de los 4 cineastas implicados. Eso quiere decir algo de lo que sucede en este país. No sé si es una presencia fantasmagórica. En todo caso, yo me he guiado ahí por el propio Oteiza, ¿no? Que se consideraba, él dividía a los artistas en artistas del cielo y de la tierra, él se consideraba un artista del cielo y un artista nocturno. Él daba la noche, lo recojo ahí en el libro, en la intervención que recoge el libro, la reflexión que él hace sobre la noche es fundamental. Entonces, más allá de la fantasmagoría que eso puede suponer, en contraste,
yo he dicho de una manera así, bueno, un poco, en fin, reductora, evidentemente, que el efecto día establecía de una manera más directa una relación del monumento de Aguiña con la naturaleza y con la historia. Con la naturaleza es evidente porque vemos el efecto de la luz, el tránsito de la luz temporal. La tengo que explicar, otra cosa sería experimentarlo, ¿no? Lo tengo que explicar. Y con la historia, ¿en qué medida? La estela de Oteiza fue víctima de un intento de destrucción. Está llena de golpes, está llena de heridas, ¿no? Por ahí, por esa herida que recibe la piedra, discurre la historia. Una historia que concierne a mi país, al País Vasco, ¿no? Y de día esas heridas afloran en la piedra de una manera muy natural, son evidentes. De noche, lo que he tratado de captar es la dimensión metafísica un poco del escenario. Hay el día, digamos, que las huellas de la historia se hacen más presentes en la piedra, el diálogo con la naturaleza es más directo y los cromlechs aparecen quizá con la luz natural. Es verdad que en la noche pues, todo adquiere una cierta dimensión que no es que haga desvanecer lo otro, es el contraste. Lo que poca gente de las que visita Aguiña, pocas personas, han hecho la experiencia de verla de noche, de estar allí de noche, justamente porque no hay ningún tipo de iluminación, Yo me he permitido iluminar ese escenario en la noche, no una noche cualquiera, sino presidida por el efecto de la luna llena, que además se ve el efecto, de otra manera, sobre la estela de Oteiza. Digamos, de una manera muy reductora, ¿no? Ya digo, convencional, que el efecto día, si le trato de buscar un significado, dialoga más con la naturaleza y con la historia, y el efecto noche con la dimensión metafísica del escenario, ¿no? Posible dimensión. Debo añadir que Jorge Oteiza, cuando subió a Aguiña a ver lo que había producido en su obra esta tentativa de destrucción, tengo el testimonio de la persona que le acompañó, que lo llevó en coche a Aguiña, ¿no? Y entonces él se acercó solo, le dejó a la distancia acercarse y empezó a acariciar la piedra y dijo, oh, está mucho mejor ahora. Ahora es cuando es mucho más hermosa que jamás. Y en el pleito que hubo a continuación con los que parecían que era Oteiza llegó a decir que él había hecho todas... Era el agente de la destrucción, había sido él. Llegó a acusarse a sí mismo, con lo cual resolvió el pleito posible, ¿no? Es que no sé si se refiere a los contenidos, lo que en una película puede abordar como tema la historia, y hay muchas películas que se reclama, es casi un género cinematográfico, ¿no? La historia, ¿no? Ha constituido un género. Si se refiere a lo que constituye verdaderamente en el cine, ¿no? Su materia, ¿no? Pues está muy vinculada al devenir no solo de la sociedad, sino de la técnica, ¿no? O sea, es decir, es huella de la historia en la naturaleza propia del lenguaje cinematográfico el descubrimiento del color, ¿no? O la adopción del color.
que fue el color ya existía en el tiempo de los orígenes, pero no se adoptó en las películas hasta mucho más tarde. Es huella de la historia la invención del sonido, que supone un tránsito de una categoría muy superior, a mi modo de ver, en cuanto al lenguaje, que la que supone del tránsito del analógico al digital, aunque este tránsito también es muy importante, pero no ha afectado tanto a la naturaleza del lenguaje como la afectó el sonoro, ¿no? Quiero decir que si las películas se han modificado y ha sido al compás también del desarrollo técnico que ha permitido pues, incorporar el sonido sincrónico, algo que los jóvenes cineastas de hoy quizá no estimen porque lo consideren no lo consideren porque lo entienden como algo natural, pero yo recuerdo cómo fue el momento en que los cineastas pudimos incorporar el sonido sincrónico a nuestros personajes en las películas, ¿no? Una gran conquista. Hoy día, eso que en aquel tiempo fue verdaderamente una revelación, un aumento de las posibilidades, porque ya la cámara cinematográfica no solamente captaba los gestos, captaba el diálogo, sino también la voz auténtica de las personas, ¿no? Elemento fundamental en el cine documental, ¿no? No entiendo muy bien por dónde iba su consideración, pero bueno, es evidente cuando a mí me dicen es que el cine ha cambiado, es que ha cambiado el mundo, y ha cambiado en un vértigo extraordinario, ¿no? En un vértigo extraordinario. La propuesta que yo creo, Miguel, si tuviéramos oportunidad de retomarla, era un tratamiento de los géneros del arte tradicional, los géneros de la pintura, por ejemplo, vistos por el audiovisual, ¿no? Y entonces era el género, el retrato, el autorretrato, el paisaje, el género histórico, y también estaba el capítulo de la escultura. Y la escultura en lugares públicos, que es una diferencia importante, ¿no? Y en la escultura, y era un proyecto muy global, ¿no? Es decir, comparar qué incorpora. Pienso que, por ejemplo, aunque de esto se ha hablado mucho, ¿no? De las relaciones entre el cine y las bellas artes, que la principal influencia que yo siento como cineasta no procede de la literatura, aunque también, sino del orden de la pintura. La pintura ha sido fundamental para el cine en la medida que un plano se puede organizar, componer a la manera de un cuadro. Para mí, tan importante como asistir a una escuela de cine cuando llegué a Madrid a estudiar fue visitar cotidianamente el Museo del Prado. Entonces estaba presente en la escultura, ¿no? En lugares públicos. Estaba también el Peine del viento de Eduardo Chillida, dos ejemplos de escultura en lugares públicos, tan distintos, ¿no? Y bueno, era un proyecto quizá demasiado ambicioso, no lo sé, demasiado ambicioso, donde incluso iba a incorporar un autorretrato, ¿no? Es decir, al final, en esa reducción, lo que sobrevivió, por alguna razón fue Aguiña, ¿no? Yo creo que cualquier proyecto, sea cinematográfico o de cualquier otra, implica un pacto con la realidad, ¿no? Eso es algo que yo, de alguna manera, me gusta del cine, ¿no? Que obliga a un pacto con la realidad, en la medida que tiene
ese componente lo ha tenido desde sus orígenes industrial, ¿no? Y que por tanto los sueños particulares que uno pueda tener o que pueda alimentar en la intimidad de su estudio, o, en fin, tienen que contrastarse, salir. Esto le ocurre a los arquitectos, ¿no? Naturalmente, le ocurre también a... Pero digamos que el cineasta no goza de la impunidad que tiene a veces el pintor, o que tiene, porque trabaja en un tiempo que es un tiempo colectivo y lo hace en compañía de otras personas, En cambio, el pintor, que es un artista individual, tiene la impunidad de su tiempo, ¿no? Refugiado en su estudio, o en su estudio el tiempo es suyo. En cambio, el cineasta lo tiene forzosamente que compartir y situar en el ámbito de la realidad. De la misma manera, en este proyecto yo entiendo que la deriva, desde un propósito inicial, pues igual fue que Oteiza andaba por ahí liándola y me arrastró y me subió a guiña, ¿no? En ese sentido, si permaneció es porque, como digo en la conferencia, yo creo que tenía una cierta deuda intelectual con él, que de algún modo no sé si he contribuido un poco a saldarla, pero algo espero que en cierta medida modesta que sí. Pues bueno, seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando. Cuando se me dice hasta el año 92 y se tienen como reclamo las películas que uno ha hecho dentro de un sistema, digamos, convencional, que respeto de arriba abajo, ¿no? No hay en mí una sensación en este sentido de crítica, pero los otros trabajos se han intentado acercar a lo que es propio de la actividad del taller del pintor, ¿no? Hay alguna cosa que he hecho prácticamente solo, con mi cámara, en fin. Esto no es un rasgo mío personal, sino del cual participan numerosos cineastas, ¿no? De hecho, la correspondencia entre Abbas Kiarostami y yo la hicimos a través del vídeo doméstico. Grabamos nuestras respectivas cartas solos, completamente solos, ¿no? En ese sentido, yo he podido experimentar lo que es el trabajo con un equipo igual numeroso, digamos, en una película como El Sur o demás, a lo que es el trabajo absolutamente en solitario, ¿no? Y eso también traza una cierta evolución en la práctica cinematográfica, porque las nuevas tecnologías lo permiten. Es decir, hoy cualquier joven con su cámara de fotos, de vídeo, que incorpora el vídeo, incorpora el sonido y una aplicación de montaje en su ordenador, puede hacer una película, ¿no? Puede hacer una película, incluso la puede colgar en Internet. O sea, es decir, en eso el campo de la experiencia se ha ampliado muchísimo. De la misma manera que yo creo que se ha ido cada vez más formalizando el campo de la producción, se ha ido balizando, ¿no? Hay unas balizas que están impuestas desde las grandes corporaciones, que dictan ya cómo hay que hacer y lo que se debe hacer y cómo se debe de hacer, ¿no? Sobre eso quiero recordar, sobre ese trabajo que Víctor iba haciendo de forma más personal, con sus propios medios. En el momento en que hablábamos del proyecto de Velázquez y de las Meninas, me llamaron una vez desde la seguridad del Museo del Prado para decirme que habíamos organizado una pequeña representación teatral con, digamos, un grupo de teatro que representaba pues, a Felipe IV y a Mariana de Austria paseando por el Prado, ¿no? Y que se había colado en el grupo alguien con una cámara que estaba rodando aquella escena, ¿no?
Cuando fuimos a ver las imágenes de la grabación de seguridad, era Víctor Erice, que estaba haciendo su sketchbook, ¿no? Estaba haciendo su libro de anotaciones, ¿no? sobre esto, ¿no? Sí, no, tengo ahí, por ejemplo, para mí, de la misma manera, ¿no? que Antonio López empieza muchos cuadros y que en determinado momento los abandona y los deja en el sótano de su taller, ¿no? Cuadros que él ha empezado y que da a esa experiencia inacabada, un gran valor a veces, un gran valor. De la misma manera, yo en este caso concreto debo decir que tengo ahí una pequeña película en la que se ve a los personajes de Velázquez incorporados por actores con el vestuario, con todo, que de repente, sin avisar a nadie, irrumpían en las salas del museo, dejando estupefactos a todos los visitantes, ¿no? Entonces, la reacción preciosa de ese público no avisado, ¿no? Que de repente se encontraba en carne y hueso a unos actores y actrices que incorporaban, y había un pequeño sketch o parlamento, pues era un momento de cine que solo el cine puede capturar, ¿no? Y ese tipo de... he rodado en bastantes sitios, ¿no? En fin, tengo ahí lo que puede hacer un cineasta viajero cuando viaja con su cámara, ¿no? Que no deja de... parece que uno no es cineasta si no transita por ciertos escenarios, en fin, no, uno lo sigue siendo, ¿no? Yo no separo además mi experiencia de director de mi experiencia de espectador, ¿eh? No la separo, me parece que la experiencia de espectador es fundamental, como la experiencia de lector.